Querido Padre Juan de Dios Gómez, párroco de esta amada parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Managua, querido Padre Fernando Zamora, que concelebra con nosotros hoy, amigos y amigas que se unen a nuestra Eucaristía a través de la transmisión de Radio María Nicaragua, aquí en el país y fuera de nuestras fronteras. Amadísimos hermanos y hermanas de esta querida parroquia, en este segundo domingo de Cuaresma continuamos nuestro camino de libertad y de luz, de oración y de conversión hacia la Pascua del Señor. Si el domingo pasado el Evangelio nos mostraba a Jesús en un alto monte, superando la tentación de abandonar los caminos de Dios, reduciendo su ministerio mesiánico a la satisfacción material, a la manipulación de Dios, a la búsqueda de poder y de fama en el mundo, este domingo lo contemplamos en otro monte, pero esta vez lleno de luz y de gloria, como el Hijo amado del Padre, a quien todos debemos escuchar y seguir. El Evangelio de este domingo, escrito según el modelo de las teofanías, es decir, de las revelaciones divinas en el Antiguo Testamento, dice que Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a una montaña para orar. La montaña es la tierra que se eleva vertical, la más cercana al cielo, donde se posan los pies de Dios. Como dice el profeta Amós, Él camina sobre las alturas de la tierra. Las montañas están apuntando hacia el misterio y la profundidad del cosmos, hacia el infinito. Las montañas son como la tierra traída por el cielo, la tierra que penetra en el cielo. Por eso es que en muchos pueblos los santuarios se construían sobre los montes. Jesús sube, pues, a una montaña para orar. Esto quiere decir que orar es como subir a una montaña, no físicamente, sino entrando en lo profundo de nuestro ser, en donde encontramos el corazón de luz de Dios. Se sube a la montaña para orar entrando en nosotros mismos, más allá de sentimientos y razones, más allá del vaivén de la vida diaria, pero llevando en el corazón siempre los grandes problemas del mundo. La oración no nos aleja de la realidad. Orar es entrar en nosotros mismos, pero con las manos llenas de rostros y de historias, y dejarnos iluminar, transfigurar por la amorosa y apacible luz de Dios que nos habita en lo más profundo del corazón. Efectivamente, mientras Jesús rezaba, dice el texto del Evangelio, su rostro cambió de apariencia. Orar nos transforma. Orar te convierte en lo que contemplas, en lo que escuchas, en lo que amas en la oración. Llegas a ser como aquel a quien oras. Nos vamos pareciendo a Jesús, a Dios, en el camino de la oración. Dice el Salmo 34, versículo 6, contempladlo y quedaréis radiantes. Hermanos, cuánta necesidad tenemos de subir al monte en nuestra sociedad para tener una mirada más amplia sobre la historia, para liberarnos del miedo, para superar la irracionalidad que nos lleva a la exclusión de los otros, a la violencia bruta,
a la incapacidad de entendernos dialogando. La oración nos va transformando. Cuánta necesidad tenemos de entrar en nosotros mismos, subir a la montaña para liberarnos también de la ideologización, de ser esclavos de ideas, de ser serviles de proyectos políticos. Necesitamos orar para recuperar nuestra libertad nativa, nuestro corazón humano en su frescura original, abierto a Dios y a los hombres. Cuánta necesidad tenemos de ser transfigurados. El rostro de Jesús se transformó mientras oraba y sus vestiduras se volvieron deslumbrantes. Aquella luz interior que brotaba de su ser comienza a revelar su identidad más profunda, que no se podía captar en la vida ordinaria. La presencia de Moisés, que simboliza la palabra de la ley, y la de Elías, que simboliza la palabra de la profecía, indica que con Jesús la historia de Dios con los hombres, la historia de amor salvador que Dios inició con la humanidad, está llegando a su culminación en Él. Los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, contemplan, se emocionan, se aturden, han podido asomarse por un momento al abismo luminoso de Dios. Han descubierto un Dios que es para ser admirado, disfrutado, que atrae con su belleza. Lo bello atrae. Cuando decimos, qué persona más hermosa, qué linda persona, quiere decir que nos atrae, lo bello atrae. Lo feo repugna, divide. Dios es la hermosura de todas las hermosuras. Un autor, Dostoyevsky, decía, la belleza salvará al mundo. Los actos feos nos llevarán a la ruina. Los actos hermosos, bellos, nos van a salvar. Descubren un Dios para ser disfrutado. Un Dios también que nos sorprende. Un Dios que en cada ser humano, en todo ser humano, sin ninguna exclusión, ha sembrado también una gran belleza. Parafraseando a San Juan de la Cruz, diríamos que en cada ser humano, con sola su presencia, pasando con presura, vestidos, nos dejó de su hermosura. Todos somos un reflejo de la hermosura y la belleza de Dios que se manifiesta en Cristo. Y entonces Pedro dice, es bueno estar aquí, hagamos 3 chozas, movido por la intensa y amorosa luz que brota de Jesús. Y lleno de entusiasmo, Pedro comienza a exclamar estas cosas. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Empieza a creer. Hermanos, hermanas, a esta fe estamos llamados. A una fe que brota del asombro frente a la belleza de Dios. A una fe que emana de un enamoramiento, de un qué bello que es Dios, pero gritado con todo el corazón, con toda el alma. Y decir, es bueno estar aquí con Él. Con Él estamos en casa. En otros lugares estamos siempre fuera del lugar. En otro lugar no es hermoso. Aquí se ha revelado la belleza de Dios, pero también la del rostro alto, puro, noble, del ser humano que logra ver a Dios. Esto es creer. Dejarse deslumbrar, atraer
por la belleza de Dios manifestada en Cristo. Para los 3 discípulos la experiencia fue única. Han contemplado por un momento la única belleza digna de ser amada con todo el corazón, por sí misma, la única que hay que desear y cultivar con toda el alma, porque es eterna. Han vivido en la historia un instante de eternidad. Han contemplado el misterio de la hermosura luminosa de Dios. Han probado el gozo de su presencia. Y se quieren quedar ahí. Pero la historia debe continuar. No ha llegado a su fin. Es ilusoria la petición de Pedro. No se puede detener el tiempo. No se puede hacer permanente lo que es transitorio. Hay que bajar del monte. El monte no es para quedarse. Hay que vivir en la llanura de la vida, abajo. Ahí donde nos esperan siempre los demás. Ahí donde los demás sufren y se alegran. Tienen esperanzas y tristezas. Ahí donde está el trabajo cotidiano de cada día. Ahí donde están las luchas personales y sociales. Ahí donde llevamos adelante el esfuerzo por construir un mundo más justo y más humano. Hay que bajar a la llanura. Pero mientras tanto, en la montaña, cuando todavía no han bajado, se formó una nube luminosa que los cubrió con su sombra, dice el Evangelio. A la luz sigue la oscuridad. Ahora no se ve nada. Entonces, ¿no era verdad lo que vieron? La nube oculta a Dios, es oscura, pero al mismo tiempo lo revela, es luminosa. Los discípulos, así como han aceptado con gozo la luz, ahora deben acoger con serenidad la oscuridad. Dios es luz y oscuridad. Es una luz tan fuerte que la percibimos como oscuridad. Pero es una oscuridad tan penetrantemente amorosa que nos ilumina el fondo del alma. Cuando no ven nada, de repente se escucha una voz que brota de la nube justamente. Este es mi hijo, el elegido, mi predilecto. Escúchenlo a él. ¿Qué significa toda esta experiencia de la transfiguración? Poco antes de subir al monte, Jesús le había revelado a los discípulos el camino doloroso que le esperaba y que él estaba dispuesto a transitar, de rechazo, de intrigas, de espionaje, de maltrato y de muerte, que culminaría en la cruz. Pero Jesús quiere que sus discípulos de ayer y sus discípulos de hoy seamos lúcidos y no nos asustemos. Por eso al verlos temblando y con mucho miedo les dice: levántense, no tengan miedo. El mismo Jesús que va a padecer y morir en la cruz es el Jesús luminoso y glorioso que acaban de contemplar en el monte. A través de esta experiencia, Jesús quiere infundir confianza en los discípulos, para que cuando la oscuridad de la cruz entenebrezca su corazón, los llene de miedo y les haga creer que todo está perdido, recuerden el monte de la luz, para que cuando vean al crucificado recuerden que en aquellas torturas y en aquella humillación, en el fondo se encuentra la única luz que puede iluminar la historia de la humanidad. A través de esta experiencia, Jesús quiere fortalecer la fe de sus discípulos y la fe nuestra de hoy también. Nos invita a comprender el misterio de la Pascua.
la vida que va a explotar gloriosa el día de la resurrección, esa vida sin fin, esa vida plena del Cristo resucitado, esa vida llega solo a través de la muerte. Esa vida es una gloria que no es evasión ni indiferencia frente a los dolores de la historia. Esa vida a la que nos encaminamos en la Cuaresma es la meta y el punto culminante del amor crucificado y fiel. Solamente quien sigue a Jesús con fidelidad por el camino de la cruz, al final podrá también hacer la experiencia de la vida pascual. Al final del relato queda solamente el eco de la palabra que brotó de la nube. Este es mi Hijo, el predilecto, escúchenlo a Él. Hermanos, esta es nuestra vocación, escuchar a Jesús en el silencio de la oración y en la vida cotidiana, escucharlo siempre. Cuando lo escuchemos, nos va a susurrar siempre al oído unas sencillas palabras que van a dar siempre nuevo sentido a nuestra vida. Nos recordará siempre que Dios es un Padre bueno, en quien podemos confiar infinitamente, que nos cuida, no nos abandona, nos ayuda y nos espera siempre. Cuando lo escuchemos nos va a recordar que los otros, aunque no piensen como yo, aunque vean las cosas de otro modo, aunque sean de otra religión o de otra raza o de otra ideología política, no son adversarios a quienes silenciar y aniquilar, a quienes maltratar y humillar, sino siempre hermanos a quienes respetar su dignidad y sus derechos, a quienes amar como lo más sagrado que hay en esta tierra. Cuando escuchemos a Jesús, nos va a recordar siempre que solo perdiendo por amor podremos ser felices. Este es el corazón del Evangelio. Y nos va a recordar que los bienes materiales no son para acapararlos, sino para compartirlos. Vale la pena escuchar a Jesús. La vida se transfigurará. Al final aparece Jesús solo, porque solamente Él es el camino y el sentido de todo. La voz que han escuchado de parte de Dios, aquellos 3 discípulos, en que Dios los invita a escuchar a Jesús, la guardarán para siempre en su corazón. Solo así podrán entrar definitivamente en aquella gloria y en aquella hermosura que acaban de contemplar y gozar anticipadamente. Los 3 discípulos bajaron, pero transfigurados ellos también, con la certeza de que el camino del Maestro es el único camino que lleva a la vida. Hermanos, hay que dejarnos iluminar en el monte, pero hay que bajar del monte a la llanura de la vida cotidiana, transfigurados. Hay que bajar del monte para enfrentar con fuerza, con la fuerza de Dios, las tinieblas del pecado, de la maldad, de la violencia y de la injusticia. Hay que bajar del monte para defender con toda nuestra fuerza la dignidad luminosa de todos los seres humanos, tantas veces oscurecida a causa de la ambición de poder, la idolatría del dinero y la agresión e irrespeto de los poderosos. En esta Eucaristía subimos al monte para contemplar en la celebración el rostro luminoso de Cristo y escuchar su voz, pero al final de la celebración hoy seremos enviados a la llanura de la vida de todos los días. Bajemos de la montaña hoy, pero con el eco de la última palabra grabado en la memoria y en el corazón. Escúchenlo a Él. El misterio de Dios está ahora todo dentro de Jesús.
La voz se convierte en rostro y su rostro es el misterio visible del Padre. Escuchémosle siempre. Dentro de Jesús vemos la belleza de una vida que está oculta como una gota de luz en el corazón viviente de todos los seres humanos y de todas las cosas. Amén.